Cordial saludo, tutor y compañeros. Me permito presentar el trabajo de microbiología ambiental, actividad 3, desarrollar los experimentos individuales basados en la guía y documentos de la unidad 3, presentados por Margenet Garzón Martínez, con código 10755422076, curso 35801040. La tutora Sandra Milena Álvarez, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente e Ingeniería Ambiental, SEAD Florencia. Para el trabajo tenemos la fase 1, experimentación, simulación del medio de cultivo, cultivo casero con gelatina sin sabor. Los materiales de uso fueron agua residual, vasos desechables, gelatina sin sabor, copitos, suelo y una naranja con filamentos. Para la fase 1 del proceso del cultivo, pues se hirvió el agua, se le adicionó la gelatina sin sabor y se esperó que se solidificara y luego se le agregaban los cultivos, lo que era el suelo, el agua residual y la naranja filamentosa con moho. Para la primera fase, en el primer recipiente, el estudiante colocará en la parte central 2 granos de suelo, dejará en un ambiente fresco y seco, observando los cambios y el crecimiento durante 15 días, registrando lo observado. Cultivos con grano de suelo. Para iniciar, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: la fecha de inicio, el 31 de octubre del 2016, preparación con gelatina sin sabor, vasos desechables, 2 granos de suelo y lugar estratégico, el sitio fresco y seco. Para iniciar, fase inicial, el 31 de octubre del 2016, la gelatina se solidifica y se le agregan los 2 granos de suelo. Para la fase intermedia, que se realizó la observación el 10 de noviembre del 2016, la gelatina cambia su aspecto de tal manera que cambia su color, tornándose un poco oscura, y los granitos de tierra se fueron al fondo debido a que la gelatina se derritió. Al fondo se formó una tela blanca o una nática blanca. Fase final, el 14 de noviembre del 2016. El cultivo de gelatina con los granos de suelo se tornaron más oscuros y se evidencia una telita blanca. Para el segundo experimento, se tuvo en cuenta en el segundo recipiente, con ayuda de un gotero, se le agrega el agua residual. Para eso se tiene en cuenta el análisis a los 10 días, el cultivo con agua residual. Aspectos a tener en cuenta: la fecha de inicio, el 31 de octubre del 2016, la preparación de la gelatina sin sabor, vasos desechables, copitos, aguas residuales y el lugar estratégico, que es el sitio fresco y seco. Fase inicial, 31 de octubre del 2016, la gelatina se solidifica, se le agrega la gota de agua residual que pasan por el costado de la casa con ayuda de un copito. Cuando hablo del costado de la casa, hablo de aguas residuales que pasan por un lado, que son de los barrios que quedan más arriba. Para eso se tiene en cuenta en la fase intermedia, pues la gelatina cambia su aspecto o tonalidad, se evidencia una telita blanca sobre la superficie, el cultivo genera un olor desagradable. No se evidencian hongos físicamente, aparte de que se ve una telita, pues básicamente en las aguas residuales lo que se puede evidenciar son hongos, pero con unos materiales para que se puedan detallar de gran manera y se pueden evidenciar dichos microorganismos que están presentes en el agua. Para la fase 3, que es el estudiante debe conseguir una muestra que contenga hongos filamentosos, en este caso se consiguió la naranja con moho. Se tiene en cuenta que después de estar solidificada la gelatina, se le agrega la naranja con moho blanco. Ya luego se deja por 10 días y al observar luego nuevamente la gelatina o el cultivo ha cambiado su aspecto. En este cambia la textura, el color, se observan larvas, se observan que el hongo, después de ser blanco, va cambiando el color a beige, luego verde, un verde intenso, un gris y larvas por los lados. También se investigó unos hongos como
hongos que se reproducen, que es el Penicillium digitatum, moho verde, y Penicillium italicum, moho azul. Ya para el segundo experimento, que es la columna de Vinogradsky. La columna de Vinogradsky es un sistema acuático de cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente específicos de acuerdo a sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales, requerimientos de carbono y energía. La columna Vinogradsky permite conocer la diversidad de rutas químicas y la colonización por parte de bacterias dependiendo de las condiciones del medio. Para esto se tuvo en cuenta una botella de vidrio de boca ancha, lodo negro de un lago, papel periódico, materia orgánica, hojas secas, papel vinipel. Yo utilicé el papel Cristaflex, que viene siendo lo mismo, y la puntilla de acero. Tal y como se observa en la imagen, se realizó el proceso. Aquí se pueden evidenciar las imágenes de donde fue recolectado el lodo. También se evidencia la botella en el cual fue recepcionado y se llevó a cabo el proceso. Aquí en la observación que se realiza, pues el lodo emite como unas partículas de gas. También se ven unos flagelos bien diminutos sobre el lodo y el agua, los cuales realizan un movimiento, y así sucesivamente. Vamos a realizar las respuestas de las preguntas. Dice: ¿por qué se forman muchas manchas negras en el lodo? En el fondo de la columna pueden aparecer algunas manchas negras debido a las reacciones químicas del ácido sulfúrico liberado por las bacterias del hierro del suelo presentados en la ecuación. Entonces ahí se referencia a la ecuación. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Debido a que las bacterias verdes de azufre procesan los sulfatos de azufre y aparecen en una franja verdosa. La tercera: ¿cuál es la fase anaerobia de la columna? Hay dos tipos de organismos que pueden crecer en condiciones anaerobias, los cuales fermentan la materia orgánica, los cuales realizan la respiración anaerobia. O sea, la fase anaerobia es la fase del fondo, donde se encuentra recepcionado todo el lodo, en la cual no le permite entrar el oxígeno, tal y como se observa en la imagen referenciada. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Es la fase que contiene el oxígeno, lo cual le permite a los microorganismos respirar. ¿Cuál es la fase microaerófila de la columna? Es la fase intermedia de la columna, donde se encuentran bajas condiciones de oxígeno y el del sulfuro de hidrógeno. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dicho sistema? A la presencia de ácido sulfúrico, el cual es un gas incoloro. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? La columna de Vinogradsky es una demostración clásica de cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente específicos de acuerdo a sus tolerancias medioambientales. Además, ilustra cómo diferentes microorganismos desarrollan su ciclo y la interdependencia que llega a existir entre ellos. La actividad de microorganismos permite crecer a otros y viceversa. En la ingeniería nos permite conocer e identificar cada uno de los procesos y los cambios que obtienen los microorganismos de acuerdo al hábitat en el que se encuentre cada uno. También se referencian las bibliografías y muchísimas gracias por su atención.